los tres, os agradezco de antemano vuestra presencia. Creo que esta mesa va a completar la pieza del puzzle que falta en lo que ellos han expuesto. El trabajo técnico está hecho y falta cómo aplicarlo, la gobernanza de todo esto y que nos deis un poco el complemento a la charla que hemos visto. Y sin más dilación, pues empiezo un poco con esta charla, que yo creo que lo que buscamos es que sea algo pues, espontáneo y que hablemos y cada uno de nuestro punto de vista de la ponencia, que yo creo que nos ha aportado a todas mucha información. Una de las cosas que yo creo que también ha quedado clara es el lío en el que te metes cuando empiezas a localizar ODS, el ejercicio tremendo de transparencia que tiene que hacer un proyecto. En este caso, bueno, luego te preguntaré, Belén, por este tema, pero me gustaría saber cómo el Ayuntamiento de Madrid pues decide dar este paso adelante, liderar esta cuestión. Creo que hay pocas capitales europeas que hayan llegado a este nivel de profundidad. Y luego, pues ya con el trabajo que venís avanzando, ¿qué beneficios nos aporta al ciudadano, que es los que estamos aquí, que el Ayuntamiento de Madrid se ponga con esta cuestión? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid se embarca en este trabajo no por casualidad, sino porque compartimos los retos de la sostenibilidad ambiental, económica y social que están planteados a nivel mundial. Además, creemos que están bien recogidos y expresados en los ODS de la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y consideramos además que el avance hacia los ODS es beneficioso para la ciudad, para la ciudadanía, para los barrios, para los vecinos de la ciudad de Madrid. Y además, como ciudad internacional y global que somos, queremos y debemos contribuir desde lo local a la consecución de esas metas globales que nos hemos dado todos en el marco de Naciones Unidas. Por todo ello, nos pusimos a trabajar cuando, digamos, nos hicimos cargo de este área internacional, en mi caso, pero todo el equipo de gobierno, para desarrollar la estrategia de localización de los ODS en la ciudad de Madrid, dado que los ODS son globales, son de alcance mundial, relativamente generales, los aterrizamos, los llevamos a los retos, circunstancias, prioridades y especificidades de la ciudad de Madrid. Y allí durante más de un año trabajamos en un proceso participado en el cual finalmente en marzo del año pasado aprobamos la estrategia de los ODS de la ciudad de Madrid, de localización, una estrategia que no es un mero ejercicio, digamos, un discurso o una declaración de intenciones, sino que en la línea de lo que se ha presentado aquí también hoy, tiene un componente fuertemente cuantitativo. Tiene 104 metas locales aterrizadas a la ciudad de Madrid. Cada una de las metas tiene uno o más indicadores. En total tenemos un panel de 160 indicadores que nos permiten, con una base cuantitativa y objetiva, saber de dónde partíamos, en este caso en el año 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030, cómo vamos evolucionando cada año, cómo estamos ahora y a qué situación, en qué valor, qué meta queremos alcanzar para el 2030. Entonces, no solo se trata de aprobar la estrategia, sino de estamos generando desde entonces, informes de seguimiento anuales en los que valoramos esa progresión hacia las metas que nos hemos marcado en la ciudad de Madrid. Y eso es un ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía, de primer orden, considero, y también un ejercicio de retroalimentación de información a la acción de gobierno para ver en qué medida estamos avanzando en unos planos y quizá en otros estancados o teniendo algún retroceso que hay que considerar por una u otra circunstancia en la propia acción de gobierno. Para daros una idea, en el último informe de seguimiento, desde el 2015 hasta la fecha, tenemos el triple de indicadores en los que la evolución es favorable que indicadores en los que la evolución es desfavorable. Evaluación favorable quiere decir que nos estamos aproximando a la meta, en la dirección adecuada para aproximarnos a la meta que tenemos hasta el 2030, no necesariamente que la hayamos alcanzado ya, pero en la dirección positiva. Hemos mejorado, por ejemplo, en reducir la tasa de paro, la tasa de criminalidad, en incrementar el número de mujeres en puestos directivos, por ejemplo, en ampliar el sistema de bicicletas Bicimad, que teníamos 8 distritos en 2015, actualmente tenemos 15 distritos alcanzados por Bicimad, y toda la ciudad el año que viene ya será alcanzada por el sistema público de bicicletas de alquiler Bicimad. De hecho, cumpliremos bastante antes de 2030, en este caso, la meta que nos hemos marcado. O también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que se comentará además después. Tened en cuenta que Madrid emitía, en el año 1990, que es el que se toma de referencia para estos ámbitos, emitía 13 millones de toneladas de CO2 equivalentes.
Aumentamos, de hecho, hasta 16,5 millones de toneladas en el año 2005 y hemos bajado hasta 10 millones de toneladas, pero ambicionamos llegar a solo 4,5 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2030 con la hoja de ruta de descarbonización, de neutralidad climática que nos hemos marcado. Y en todo este proceso y en todo este marco, pues permitidme que Madrid Nuevo Norte es, digamos, una pequeña o gran joya de la corona, tanto en la parte de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática. De hecho, Madrid Nuevo Norte es una de las zonas de avanzadilla en esa descarbonización en la ciudad de Madrid. Además, no solo de avanzadilla, sino que ya parte desde su diseño, planeamiento y construcción con ese objetivo de neutralidad climática, sino también en la propia estrategia de localización. Ahora mismo estamos trabajando con Ana precisamente en el informe voluntario local de Madrid, en el que expresamos al mundo cómo estamos en esos planos de la sostenibilidad, y tenemos un foco especial en Madrid Nuevo Norte con el conjunto de indicadores que se han descrito ya anteriormente y que además están imbricados en un conjunto de procesos internacionales y de indicadores internacionales como el Global Urban Monitoring Framework de ONU Habitat, que además el Ayuntamiento no solo está trabajando con él para su informe voluntario local, sino que ha apoyado su desarrollo durante este tiempo, o los indicadores urbanos del JRC, la propia Estrategia de Madrid y el aterrizaje, la localización de la localización, podríamos decir, ¿no? Madrid localiza y Madrid Nuevo Norte todavía localiza más en su ámbito específico cómo Madrid Nuevo Norte va a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, pero también cómo contribuye al conjunto de la ciudad o al entorno espacial más allá del propio Madrid Nuevo Norte. Yo creo que es un trabajo indispensable, no solo para tener esa credibilidad, a la vez que cuantificamos, damos credibilidad a nuestra hoja de ruta y a nuestra posibilidad de ser fiscalizada también por todos los agentes, sino también para integrar esfuerzos, ¿no? Integrar esfuerzos en todos los niveles, y en este caso creo que es claro el trabajo que se está haciendo y que se ha presentado, cómo estamos alineando, imbricando todos los esfuerzos de seguimiento y también de consecución de los propios objetivos de desarrollo sostenible, que es al final lo que tenemos que conseguir. Muchas gracias. Encantado. Has resuelto mi duda. Perfecto. Ana, ahora me acuerdo que me ha faltado una cosa, pero para después. Luego para la ciudadanía, luego te lo comento. Luego te voy a dar otro espacio. Ana, Santiago comentaba que en el año 2015, cuando surgen ODS y nueva agenda urbana, pues de alguna manera el Ayuntamiento empieza a plantearse esta cuestión. Entiendo que como otras ciudades de España. ¿Qué claves o cuáles son, desde tu punto de vista, los principales hitos o las principales cuestiones que están ayudando a consolidar esa localización y a implementar la nueva agenda urbana, que en aquel 2015 era una idea y ahora pues parece que todos hablamos de ello y lo tenemos muy presentes? Y además yo quiero introducir un concepto en la mesa, que es de qué manera la colaboración público-privada está siendo pues una de las llaves, o pensamos que puede ser una de las llaves para esta cuestión. Perfecto. No, primero agradecer la invitación a Madrid Nuevo Norte y agradecer la visión y la innovación que estáis llevando a cabo con el informe y con el informe voluntario local desde Madrid, porque es cierto que hay muchas ciudades que están intentando llevar a cabo un proceso de localización, pero puedes decidir la forma en la que haces ese proceso, si es más estratégico o menos estratégico. Y yo creo que aquí lo importante, y ahora responderé a las preguntas, es entender que el informe voluntario local que Madrid va a presentar como este año 2022 va a ser pionero en introducir esa localización de la localización que hablaba Santiago, que es que Madrid Nuevo Norte es uno de los proyectos, casos de estudio que va a estar internacionalmente, si queréis decir, analizado, ¿no? Y por lo tanto al alcance de todos los que nos dedicamos a ver qué están haciendo las ciudades en el mundo para acelerar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que quería empezar primero felicitando, porque creo que es importante que entendamos la dimensión de lo que se está presentando, independientemente de si los indicadores nos cuentan exactamente lo que buscábamos, o si tenemos que seguir desarrollando nuevos indicadores que nos ayuden a ir transformando y tener mayor información de la que ahora mismo tenemos, ¿no? Independientemente, digamos, de esa opinión, creo que es importante entender que es único. No existe otro informe voluntario local o no existe otro proyecto de desarrollo urbano actualmente en ninguna ciudad, ya no solamente yo diría Europa, por lo menos de las que yo conozco en el mundo, que haya llevado a cabo este ejercicio de transparencia
de formar parte de un proceso de cuantificación de impacto, ¿no? Y yo creo que es importante. Dicho esto, las claves un poco de localización. Me gustaría poner también en contexto, siempre lo hago. Parece obvio, pero la localización es algo que se reconoció por primera vez en las agendas multilaterales e internacionales del 2015 y del 2016. Parece obvio que las ciudades sean las herramientas que tenemos en las políticas públicas para conseguir implementar actuaciones de sostenibilidad, pero no lo era o no lo es en todos los lugares, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante entender el 2015 lo que suponen los ODS. Habitualmente entendemos como una agenda muy global, incluso nos cuesta traducirla y hacerla traducir y comunicar a los ciudadanos, pero la localización nos permite ejemplificar lo que realmente queremos conseguir en cuanto a la Agenda 2030. No solamente eso, sino que la agenda urbana consigue en el 2016 una nueva fita, ¿no? Que es el territorializar la sostenibilidad, que de nuevo parecería obvio, pero no lo era. El espacio físico, el diseño urbano, la planificación urbana empieza a ser prioritaria o considerarse prioritaria, o por lo menos se ejemplifica en los tratados internacionales como prioritaria para poder conseguir una sostenibilidad global. Y además, el propio proceso urbanístico, el desarrollo urbano, la propia urbanización, la capacidad que tiene en esa sostenibilidad, lo que llamamos de crear sostenibilidad. Yo creo que es también importante para entender, además, el proceso de localización a nivel global. En Europa quizás es algo que nosotros estamos más acostumbrados, pero en otras ciudades del mundo que están en un proceso de desarrollo muy fuerte en cuanto a densificación, en cuanto a evidentemente, incremento de la población, creo que es interesante. Dicho esto, 3 factores que yo creo que son las claves actualmente. Uno, la alineación de presupuestos, estrategias y actuaciones a las agendas globales de desarrollo urbano sostenible. Pasamos a conversaciones más allá de 4 años de ciclos políticos. 4 años en España, 3 años en México. O sea, directamente estamos hablando en algunos países que son ciclos electorales de 3 años. La posibilidad, que no quiere decir que lo hagan todos, pero la oportunidad de marcar ciclos de inversión, de estrategias de planificación a largo plazo es mucho mayor frente a una narrativa y una responsabilidad global de lo que era sin estas agendas, ¿no? Por lo tanto, la alineación, muy clave para ese largo plazo. La otra es la territorialidad. El espacio físico irá a la capacidad de trasladarlo a una planificación urbana. Una planificación urbana no entendida únicamente como un diseño de crecimiento, ¿no? Sino como un día a día, una cotidianidad. Y el tercer elemento es el multinivel, que aquí me gusta lo que comentabas, que era la colaboración público-privada, que es el multiactor y el multinivel. La política pública, evidentemente, es uno de los factores más importantes, pero no podemos trasladar esta localización al territorio sin esa actuación público-privada y ciudadana. En inglés, ¿no? El People's Partnership, Public-Private People's Partnership. Público, privada, ciudadanía, participación. Yo creo que esas serían las 3 claves que después podemos hablar en qué grado se están llevando a cabo o no, ¿no? Yo creo que aquí en Madrid, como decía, alineación, ya lo ha comentado Santiago, creo que el segundo aspecto de territorialización está sucediendo y el tercer aspecto de multiactor creo que lo podemos comentar, evidentemente, y Belén va a hablar más de colaboración público-privada. Pues muchas gracias, Ana. Yo me he apuntado un par de cosas relativo a la supervivencia de estas cuestiones, al eventual cambio de ciclo cada 4 años. Te voy a preguntar luego, Santiago, para que nos des tu punto de vista. Y relativo al multinivel y que ese multinivel sea eficaz, pues los que estéis en la sala, en la siguiente parte de neutralidad climática lo haremos sobre esta cuestión. Belén, Santiago y Ana han hecho mención a la importancia que ha tenido la localización de ODS de Madrid Nuevo Norte en la localización de ODS del Ayuntamiento de Madrid. Y yo te quiero cambiar la pregunta de dirección. ¿Cómo ha sido para nosotros, para Cremadrid Nuevo Norte, el trabajo de integración y de coordinación en este caso, con el equipo del Ayuntamiento de Madrid en esta cuestión?
Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel con unos compañeros de tan alto nivel. La verdad que es un gusto. Y respecto a tu pregunta, fijaros que Madrid Nuevo Norte es el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa. Y está ocurriendo aquí, en Madrid. Con lo cual, Madrid, Nuevo Norte, ha de ser embajador de la estrategia de sostenibilidad marcada por nuestra ciudad, por el Ayuntamiento de Madrid. Ya desde sus orígenes, en el planeamiento se indica que Madrid Nuevo Norte se ha de alinear con los ODS. Y nosotros, desde CREA Madrid Nuevo Norte, lo que hemos hecho es desarrollar toda una serie de marcos directores que abordan la sostenibilidad, como hemos señalado y que se explicó en detalle en la jornada anterior de CONAMA, donde se profundizan aspectos fundamentales como la economía circular, la movilidad sostenible, la energía, el ciclo del agua y de una manera agregada y transversal a todos ellos el marco director del diseño de paisaje urbano. Se trata de una serie de directrices que marcan cómo se ha de redactar los proyectos de urbanización en materia de sostenibilidad. Ahora mismo estamos en fase de redacción de estos proyectos de urbanización. Nada más y nada menos que tenemos sobre la mesa 18 redacciones de proyectos de urbanización y a través de estos marcos directores el trabajo que hemos ido haciendo ha sido por aproximaciones sectoriales. ¿Qué hemos hecho además? Desde hace más de un año venimos trabajando con el área de gobierno de Santiago para poder darle forma y poder dar número y visualizar el impacto que de manera global va a tener Madrid Nuevo Norte en la sostenibilidad y en concreto en la localización de la Agenda 2030 realizada por la ciudad de Madrid. Entonces, Madrid Nuevo Norte va a aparecer como un zoom territorial dentro del informe voluntario local del Ayuntamiento de Madrid, porque realmente lo que pensamos es que no vale con decir vamos a ser muy sostenibles, ¿no? Sino que muéstramelo, ¿no? El mejor modo de demostrarlo es justamente midiéndolo. Además, a través de una metodología que habéis señalado, es una metodología con base científica desarrollada por Naciones Unidas, totalmente alineada y mejorada por el equipo del Ayuntamiento de Madrid, porque aquí es fundamental hablar del mismo lenguaje, si no, no se puede hacer comparativas. Nosotros tenemos por delante el gran reto de cerrar esa herida que en el norte de Madrid ha generado en la de vías ferroviario, pero además de hacerlo, lo más importante es cómo lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de una manera sostenible, con una gran contribución a la agenda urbana y, sobre todo, siguiendo esa hoja de ruta de colaboración público-privada que guía y que va a seguir guiando el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Vale, muchas gracias. Me has contestado mejor de lo que esperaba. En 2030, Santiago, que yo creo que hablamos del 2030 como si fuese algo que es muy lejano, pero 2030 está a la vuelta de la esquina. Es más, y más teniendo en cuenta lo que pasó, lo que acaba de terminar el domingo en la COP27, muchas de las metas que atacan al cambio climático se están estableciendo para 2050. Entonces, un poco a colación de lo que comentabas, me gustaría saber cómo se está trabajando en esta localización de ODS y en esa estrategia en el medio y largo plazo, esos planes de acción, para que lo que ahora mismo se está haciendo sobreviva. Sabemos, porque bueno, algo de trampa hemos hecho antes de venir, que el trabajo que estáis haciendo ya ha sobrevivido a un cambio de ciclo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, pero me gustaría que nos explicaras un poco más cómo estáis trabajando de manera transversal o cómo lo estáis enfocando para que el trabajo que se va haciendo ahora pues, sean siempre pasos hacia adelante y sea independiente de los resultados cada 4 años. Claro, fundamental, porque esto es para 2030 y quedan otros, además de otros 2 mandatos al menos para esa fecha. Bueno, he de decir que en septiembre del 19, esto se trató en el Pleno del Ayuntamiento y en aquel momento todos los grupos políticos municipales votaron a favor por unanimidad de que Madrid, la ciudad de Madrid, contara con la estrategia de los ODS.
lo cual es una excelente noticia y nos permite trabajar con mucho más apoyo. Es verdad que desde entonces hasta ahora, uno de los grupos que entonces apoyó, digamos, ha adquirido otro tono y otro discurso en relación con la Agenda 2030, los ODS, con mensajes, digamos, un poco gruesos, vamos a decirlo así, no muy atinados, ni afinados, ni bien sustentados, pero eso es un debate que tengo continuamente en las comisiones y en el Pleno en ese sentido. Pero no obstante, has mencionado que efectivamente esto es una ruta que se inició, empezó a trabajar el mandato anterior, aunque lo hemos concretado con una estrategia ya formal en los términos que he desarrollado en el mandato actual, por lo cual cualquier combinación de partidos de este equipo de gobierno o del equipo de gobierno anterior, que actualmente supone más del 90% del elenco de concejales y representación política en el ayuntamiento, garantiza continuidad en estas direcciones. Por lo tanto, estoy confiado en que esto va a ser así, lo cual, y no me quiero poner muy político en un Congreso de Medio Ambiente, no quita de que si estamos concienciados, como estamos concienciados, pues también debemos seleccionar opciones políticas que garanticen ese compromiso a futuro. La que cada uno considere que lo garantice. O sea, hay varias, de hecho. Bueno, en todo caso, además quiero decir que este avance y esta realidad de lo que estamos plasmando en la hoja de ruta, en este caso en la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando vas a la concreción de los metas que nos hemos marcado, paro, criminalidad, contaminación, lo que le hemos comentado también, el tema de acceso a la vivienda, igualdad de género. Muy pocas personas realmente, cuando vas a las 104 metas locales, te pueden poner pegas a esas metas realmente. Con lo cual, creo que es otro elemento de anclaje de que esas metas se van a continuar trabajando sobre ellas. Y luego, además, esto ya no es solo el Ayuntamiento de Madrid. Madrid Nuevo Norte, que está perfectamente encajado y alineado en nuestra propia estrategia municipal, no es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid solo, es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, apoyado por la Comunidad de Madrid, desarrollado por la Comunidad de Madrid, por socios privados, por un conjunto de entidades privadas y públicas que en colaboración han puesto en marcha esto. ¿Quién va a venir luego a cuestionar el planteamiento de sostenibilidad de Madrid Nuevo Norte y, por tanto, el de la Ciudad de Madrid? Creo que esto no va a ocurrir. Y luego, finalmente, pues es verdad que uno de los objetivos más importantes y que ahora tienen una cierta debate, has mencionado en la COP y también en otros ámbitos políticos, es el del avance hacia la descarbonización, sobre todo la intensidad y velocidad de ese avance. Y aquí sí que me gustaría hacer la consideración de que esto de la neutralidad climática no es solo reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que también, y nos obliga a hacerlo, sino que es una transformación a un modelo de ciudad mejor para todos en todos los planos, incluso el económico. En el estudio económico que hemos hecho de la descarbonización de la Ciudad de Madrid, encontramos que el retorno de la inversión para la Ciudad de Madrid es superior al 30%, cuando consideramos tanto el retorno en beneficio directo, es decir, que gastamos menos energía o que la energía que gastamos tiene menor coste, es más barata, como el indirecto, creación de empleo, mejora de calidad de vida, salud, reducción de tiempo de desplazamiento, incluso incremento en el valor de los barrios o de los distritos o de la ciudad, desde el valor inmobiliario hasta la mejora del espacio público. Todo ello tiene un retorno absolutamente, netamente positivo para la ciudad. Es decir, no estamos solo en una cuestión de ambientalistas, que yo lo soy y creo que todos debemos serlo, sino en un conjunto de transformaciones beneficiosas para la ciudad, que es también un poquito lo que me comentabas antes del beneficio. Y luego, finalmente, perdón, si me extiendo mucho me lo dices porque tranquilo. No quiero monopolizar el debate. Finalmente, el hecho de que tengamos estos indicadores y esta transparencia es un anclaje más para esta estrategia y este esfuerzo, porque claro, he mencionado los indicadores en los que hemos evolucionado positivamente. También hay algunos que, por desgracia, hemos evolucionado negativamente. Los primeros son los más gratificantes y los segundos quizá, aunque sean la tercera parte, he dicho que son el triple positivos que negativos, los negativos son los más interesantes para ponernos las pilas sobre ello. Algunos, son, por desgracia, impacto de la pandemia. La esperanza de vida se ha reducido, el sentimiento de soledad no deseada se ha incrementado. También todavía no hemos recuperado el porcentaje de usuarios de transporte público que teníamos antes de la pandemia por ese desplazamiento que vamos mejorando. Estamos ya por encima del 90%, pero no hemos llegado todavía al 100%, al mismo número de usuarios de transporte público que en la prepandemia. Y otros indicadores como, por ejemplo, el hecho de que se está incrementando el porcentaje que las familias, el porcentaje del presupuesto familiar que tienen que dedicar a pagar la vivienda y a pagar los suministros de la vivienda, singularmente los energéticos. Hay una parte estructural de las ciudades, de las grandes ciudades, que es
el precio de la vivienda, y otra parte, esperemos coyuntural, bueno, esperemos que las dos sean coyunturales, pero la coyuntural del elevado precio de la energía en estos momentos. Entonces, ver cómo Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, y otros desarrollos urbanísticos, pero Madrid Nuevo Norte en este caso, con la vivienda que proporciona el incremento de la vivienda y sobre todo esa vivienda protegida, ese 20% de vivienda protegida, o mediante otras medidas que se van a implementar en este gran lienzo en blanco que es ahora mismo Madrid Nuevo Norte, pero que ya está diseñado con esa intención y vocación de incidir en los ODS, pues es fundamental para darnos cuenta de dónde tenemos que poner más esfuerzos y cómo proyectos emblemáticos, o de hecho es como decía Belén, el mayor proyecto de regeneración urbana en Europa, nos van a permitir sumar esfuerzos y mejorar en esos puntos en los que todavía tenemos una nota un poquito más ajustada. Y ahí estamos todos, yo creo, y seguro que seguimos empujando hasta el 2030 y después al 2050 mencionar también. Sí, al 2050 hay que llegar también. De momento al 30. Muchas gracias. Me quedo con dos ideas. Una que acabas de comentar sobre el monitoreo y la importancia en la consecución de esos objetivos a 2030. Y el otro que lo ponías encima de la mesa tú, Ana, antes, el tema de la participación ciudadana. Entonces, me gustaría un poco que nos enlazaras cómo el monitoreo en ese ejercicio de transparencia pues ayuda a que los ciudadanos demos credibilidad a este ejercicio, incluso si hay o no algún tipo de sinergia con la velocidad de implementación. Y luego, además, vuelvo otra vez sobre la idea del multinivel, multifactor y participación ciudadana para que, de alguna manera, veamos que al final lo que podemos generar son sinergias con este tipo de cuestiones. Bueno, sobre el monitoreo, yo creo que los ODS, y después hablamos del informe, los informes voluntarios locales, ¿no? Pero los ODS facilitan la transparencia, evidentemente, pero nos facilitan a todos tener metas comunes. Todos conocemos las metas. Para el 2030 iban a ser para el 2050 y van a ser para el 2100, porque, a ver, evidentemente pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero el 2030 se va a empezar a negociar el post-2030 en el 2026 más o menos, ya lo estamos viendo en la COP27. Bueno, entonces, estas metas primero nos facilitan a todos, como decía Belén, una lectura homogénea y comparable, ¿no? Nos permiten, como ciudadanos, saber, bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos falta mucho? ¿Nos falta poco? Sabemos los factores que pueden incidir. Entonces, primero, hay metas objetivas y que podemos entender, comprender y pedir a la ciudadanía que participe en la consecución de esas metas. Creo que eso es lo primero, ¿no? En cuanto al monitoreo y lo que yo creo que introduce los ODS de muy novedoso en cuanto a este aspecto de monitoreo. El segundo tema es que el monitoreo sea en sí mismo una herramienta de aceleración de la localización y de la transformación sostenible, que aquí es donde vamos a la parte que tú me preguntas más de esa participación ciudadana. ¿Cómo podemos hacer que un monitoreo acelere? Que aquí lo estamos viendo en primera persona con el informe que habéis presentado. ¿Por qué? Porque ese informe permite tomar decisiones, ya lo ha comentado, ¿no? En desarrollos urbanos que se están llevando a cabo ahora, incluso en fiscalidad, incluso en contratación pública. Decisiones que incluso de aquí a 20 años podemos seguir el proceso y podremos ser capaces de evaluar ese proceso, que es también muy importante como ciudadano poder tener un poco la explicación y los antecedentes, ¿no? Ahora bien, si me preguntas si hemos conseguido o si hay algún ejemplo en el cual hay una participación ciudadana que está siendo muy motor en cuanto a localización, no es el caso, pero sí que existen mesas y instrumentos en los cuales esa participación público-privada ciudadana está acelerando y ayudando a una consolidación mucho más, también lo hablaba Santiago, de concepto, que ayuda a la ciudadanía incluso a tomar decisiones políticas de futuro basados en modelos de ciudad. Es decir, tres cosas. No hay sostenibilidad global sin implementación local y sostenibilidad local. Esto, primera, digamos, regla. Y esto solo se consiguió poner en la mesa 2015-2016 y ha llegado para quedarse, no se va a ir. No hay sostenibilidad global sin implementación local y sostenibilidad local. Segundo, el tema del monitoreo. No hay ninguna ciudad que haya sido exitosa en la transformación sostenible, inclusiva, y cuando hablamos de sostenible podemos traducirla, inclusiva,
participativa, igualitaria, equitativa. Quitamos sostenible y lo cambiamos por todos estos adjetivos. Que lo haya hecho, no hay ninguna en el mundo que haya hecho esa transformación histórica, y hay algunas que lo han conseguido, sin una coalición clara, público-privada, ciudadana. No existe. Medellín, me da igual las que pongamos sobre la mesa, ciudades en crisis por diferentes motivos, en los años 80, en los años 90, crisis industriales, crisis financieras, todas ellas han tenido que pasar por un pacto cívico, público-privado, de inversiones a largo plazo y de interiorización de ese cambio en la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa participación ciudadana para mí es clave. Yo creo que en el caso de Madrid hay un instrumento como es el Foro de Madrid Solidaria, como existe también la Mesa Transversal, y creo que son instrumentos que ayudan a ese diálogo con todos los actores de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que sí que existen. Ahora, ¿son aceleradores? Estamos en el proceso. Vamos a verlos en los próximos años. Y Madrid Nuevo Norte también ha llevado a cabo muchos procesos de participación ciudadana en el propio diseño, ¿no? Pero sí que yo creo lo interesante aquí es el modelo de ciudad. Yo sigo con este tema. La modelo de ciudad compacta, densa, es difícil de traducir a los ciudadanos. Los ciudadanos, esa densidad y esa compactidad es complicada. Por cierto, en lo que habéis presentado de Madrid Nuevo Norte, ese impacto a 400-800 metros, yo creo que es interesante también entender Madrid Nuevo Norte con el impacto a toda el área urbana funcional de Madrid, porque Chamartín es uno de los ejes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es interesante que podáis explicar ese impacto a nivel de Madrid, área urbana funcional, que son casi 6 millones de personas. Muchas gracias, Ana. Aunque sé que os estoy robando algo de tiempo del café, me gustaría para terminar preguntarle a Belén, que ya que hemos presentado el impacto de Madrid Nuevo Norte en los ODS, incluso en el stand tenéis la metodología pues, a través de unas pantallas táctiles para que podáis leerla, pero hablemos de nuestra agenda. Es decir, ¿cómo vamos a conseguir que esto que hemos presentado aquí como una hipótesis de evaluación de impactos finalmente se traduzca en la realidad, incluso que mejoremos esta hipótesis que hoy hemos presentado aquí? Yo creo que sobre todo con mucho control, ¿no? El compromiso de Madrid Nuevo Norte con los ODS es firme y a mí me gusta mucho poner en práctica algunas directrices de los grandes matemáticos cuando dicen que solo se puede mejorar lo que puedo medir y si no lo mejoro se degrada. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es medir y mejorar. Hemos medido, ahí está el zoom territorial de Madrid Nuevo Norte en el informe voluntario local del Ayuntamiento de Madrid y lo que vamos a hacer es irlo monitorizando en cada uno de los pasos que vamos a seguir a lo largo de los 25 años que tenemos previsto para el desarrollo de nuestro proyecto. A corto plazo, hemos comentado, estamos redactando los proyectos de urbanización y a través de la metodología de diseño puntera de BIM somos capaces de extraer los datos para poder cuantificar en cada momento ese impacto y, por tanto, poder ir ajustando si vamos bien, si queremos ir mejor, si vamos mal, irlo regulando. En definitiva, vamos a hacer del ODS un requerimiento de los proyectos de urbanización. Y esto somos, Crea Madrid Nuevo Norte, que como sabéis somos el principal actor privado de este proyecto, pero tenemos muchos compañeros de viaje, tenemos a todos los propietarios que están acompañándonos en este proceso y sobre todo además tenemos a las administraciones. Las administraciones local, regional, estatal, son responsables de llevar a cabo una serie de equipamientos educativos, deportivos, de salud, que todos ellos van a contribuir a mejorar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ADIF también, con la creación de esa gran estación de Chamartín Clara Campoamor, que se va a convertir en el centro, lo comentabas Ana, de la movilidad sostenible, en ese corazón de movilidad sostenible que va a latir en Madrid Nuevo Norte. Y a largo plazo, claro, tenemos mucho por delante, pero sabéis además que Madrid Nuevo Norte incorpora infraestructuras de escala metropolitana que van a contribuir enormemente a los ODS y dentro de ese marco de colaboración público-privado lo que hemos conseguido es llegar a un acuerdo
entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Adif y CREA Madrid Nuevo Norte para firmar un convenio de colaboración que va a guiar esa cooperación y esa coordinación en el diseño, financiación y ejecución de todas estas infraestructuras a lo largo de todo el desarrollo. En definitiva, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con un compromiso que es sólido, que es firme, que es real, está medido y lo vamos a ir monitorizando a lo largo de todos y cada uno de los pasos que vamos a ir dando en este maravilloso proyecto. Y siempre, siempre, siempre siendo embajadores de la estrategia de sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis, muchas gracias a los ponentes por este rato de charla y nada, os invitamos a todos a compartir un momento en el hall para que podamos comentar lo que aquí se ha hablado y yo creo que en un cuarto de hora, 20 minutos, reanudamos la segunda parte de las jornadas de hoy. Así que nada, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.